En mayo de 2013, un joven militar canadiense llamado Pravesh Ron llegó a Australia para disfrutar de unas semanas de descanso. Tenía 25 años, era fuerte, disciplinado, y estaba acostumbrado a situaciones físicas de gran exigencia gracias a su entrenamiento militar. Lo que nadie imaginaba era que ese viaje acabaría convirtiéndose en uno de los misterios más profundos de las montañas nevadas australianas, una desaparición rodeada de señales contradictorias, fallos inexplicables y pistas que parecían abrir más preguntas que respuestas. La historia comienza con un viaje turístico rutinario, continúa con un coche abandonado en un lugar remoto y termina con una búsqueda masiva donde cada día surgía un detalle nuevo que confundía aún más a las autoridades. Y es que el caso de Pravesh Ron no es una desaparición típica. No hubo una tormenta inesperada que lo sorprendiera sin aviso, ni un accidente evidente, ni un testigo que pudiera asegurar que lo vio por última vez. Lo que ocurrió con él se ha convertido en una de esas historias que parecen sacadas de un expediente secreto, llenas de momentos desconcertantes y silencios que nunca se han podido explicar por completo. A diferencia de otros casos de senderistas perdidos, aquí hay elementos que lo hacen aún más inquietante: el motor del coche activándose después de su desaparición, sensores térmicos detectando lo que parecía ser calor humano en zonas concretas del bosque, testimonios aislados de personas que aseguraron ver a un hombre caminar desorientado días después, y una familia que desde el otro lado del mundo insistía en que él tenía la capacidad física y mental para sobrevivir en ese entorno. Las montañas nevadas no son un lugar cualquiera. Son un terreno inmenso, frío, lleno de valles profundos, acantilados camuflados entre la vegetación y zonas donde incluso los excursionistas experimentados deben andar con cuidado. Es un paisaje hermoso, pero también peligroso y traicionero. Y en mitad de ese escenario imponente y silencioso, un joven fuerte, sano y entrenado desapareció sin dejar prácticamente rastro. Hoy abrimos este expediente para tratar de entender qué pudo haber ocurrido con Pravesh Ron, un caso que, a pesar de contar con una de las búsquedas más grandes organizadas en Australia, sigue sin una conclusión clara. Un caso donde cada pista parece contradecir a la anterior, y donde la explicación más sencilla nunca ha encajado del todo con los hechos. Este es uno de esos misterios donde cuanto más se investiga, más inquietante se vuelve. Antes de sumergirnos en los momentos clave del caso, es importante comprender quién era Pravesh Ron y por qué su desaparición desconcertó tanto a las autoridades y a su propia familia. Nacido en Canadá en 1988, Pravesh era hijo de una familia trabajadora de origen indio. Había crecido en un entorno donde se valoraba el esfuerzo, la disciplina y el sentido de la responsabilidad. Desde joven destacó por su resistencia física, por su madurez y por su capacidad para enfrentar situaciones complicadas sin perder la calma. Todo esto lo llevó a convertirse en reservista del ejército canadiense, un rol que exigía entrenamiento riguroso, fortaleza mental y preparación constante. Además de su vida militar, Pravesh estaba estudiando Derecho. Sus compañeros lo describían como una persona amable, respetuosa, enfocada en sus metas y con una profunda curiosidad por el mundo. Y fue esa curiosidad la que lo llevó a planear un viaje a Australia en 2013. Quería desconectar, explorar un país nuevo y disfrutar de la naturaleza. No era un aventurero imprudente, era metódico, organizado y consciente de los riesgos que implica adentrarse en zonas remotas. El 13 de mayo de 2013 llegó a Sydney, alquiló un coche y se dirigió hacia el Parque Nacional de Kosciuszko, una región famosa por su belleza, pero también por su clima extremo. En esa época del año, las temperaturas pueden caer rápidamente y las condiciones del terreno cambian prácticamente cada hora. Aún así, el parque es visitado por miles de personas cada año, desde senderistas experimentados hasta turistas que solo buscan un paseo tranquilo. Lo que llama la atención desde el principio es que Pravesh no informó a nadie de sus planes exactos. No dejó una nota en el registro del parque, no avisó a sus familiares y no comunicó a la empresa de alquiler del coche en qué zona estaría. Esto, aunque no es obligatorio, es poco habitual en excursiones de montaña y especialmente extraño en alguien con formación militar, donde el protocolo y la previsión son parte del día a día. El 14 de mayo, un día después de su llegada al parque, ocurrió algo que luego sería clave. El coche que había alquilado fue encontrado abandonado cerca de un sendero. El vehículo estaba cerrado, pero una de las puertas había quedado entreabierta. Dentro había objetos personales, ropa y algo de comida. Nada parecía revuelto, nada indicaba una pelea o un accidente repentino. El freno de mano estaba puesto, lo que sugería que el vehículo había sido estacionado con cuidado. Los investigadores empezaron a preguntarse:
¿Por qué un joven experimentado dejaría el coche en ese lugar sin avisar? ¿Salió a caminar solo? ¿Planeaba volver y algo lo sorprendió? ¿Por qué dejó parte de sus cosas dentro del vehículo? Y la pregunta más inquietante: ¿fue él realmente quien lo estacionó allí, o fue otra persona? Lo que parecía una caminata casual se transformó rápidamente en un misterio cargado de contradicciones, y los detalles que surgieron después solo complicaron más el panorama. El 14 de mayo de 2013, un inspector del Parque Nacional de Kosciuszko realizaba su recorrido habitual cuando vio un coche estacionado en un área donde no suele haber vehículos durante esa época del año. El clima estaba empeorando y la zona se encontraba semivacía debido a las bajas temperaturas. Al acercarse, notó que una de las puertas estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera salido del coche de forma apresurada o sin prestar atención. El vehículo pertenecía a Praves Ron, quien lo había alquilado apenas 24 horas antes. Dentro del coche había ropa doblada, comida, una botella de agua y algunos objetos personales. Nada estaba fuera de lugar. Nada parecía indicar una situación de peligro inmediato. Sin embargo, también faltaban elementos básicos que cualquier excursionista debería llevar consigo. No había una mochila grande, ni equipo de supervivencia, ni abrigo térmico adicional. Esto hizo pensar a los investigadores que Prav había salido del coche sin la intención de adentrarse demasiado en la montaña. Tal vez solo había querido caminar unos minutos, observar el paisaje y volver. Pero no volvió. Cuando pasaron las primeras horas sin rastro de él, comenzó una operación de búsqueda inicial. Y ahí apareció la primera gran anomalía del caso. Los registros del vehículo indicaban que el motor se encendió varias veces después de que se declarara su desaparición. Los momentos exactos no fueron publicados en detalle, pero se sabe que se detectó actividad en el sistema eléctrico cuando, en teoría, Prav ya debía estar perdido o incapacitado. Esta información desconcertó a todos. ¿Por qué alguien encendería el motor después? ¿Fue él intentando calentarse? ¿Alguien más tuvo acceso al coche? ¿Regresó y se marchó de nuevo? Las hipótesis empezaron a multiplicarse. Con el hallazgo del vehículo, las autoridades iniciaron una búsqueda a gran escala. Equipos de rescate, helicópteros, perros entrenados, voluntarios y miembros del ejército se desplegaron en la zona. Las montañas nevadas son un territorio complejo, hay barrancos ocultos por la vegetación, zonas donde la nieve cubre agujeros profundos y espacios donde la visibilidad se reduce drásticamente. Aún así, los rescatistas confiaban en que, con suficiente personal, podrían encontrar al joven militar. Sin embargo, el caso dio un giro aún más extraño cuando comenzaron a revisar los datos de los sensores térmicos instalados en varias áreas del parque. Estos dispositivos detectan calor corporal y son utilizados para monitorear la presencia de animales o excursionistas en zonas remotas. Durante varios días consecutivos, los sensores registraron movimientos compatibles con calor humano en áreas relativamente cercanas al coche abandonado. Al principio, los equipos de rescate pensaron que esos puntos de calor podían corresponder a animales. Pero al cotejar su altura aproximada y distancia, concluyeron que muchos de esos registros parecían más bien humanos. Aún así, cuando los equipos acudían a esos lugares, no encontraban a nadie. Ninguna huella clara, ninguna prenda, ninguna señal evidente. Nada. Esto llevó a una teoría inquietante. ¿Estaba Prav vivo y en movimiento durante días, incapaz de responder a los rescatistas? ¿O esos registros eran una coincidencia? ¿Hubo un error en los sensores? ¿O había alguien más en la zona desconocido por las autoridades? A la confusión se sumaron varios testimonios de excursionistas que afirmaban haber visto a un hombre solo, delgado, caminando con dificultad, en zonas alejadas del sendero principal. Otros dijeron haber escuchado gritos o pedidos de ayuda que el viento arrastraba entre los árboles. Ninguno de esos testimonios pudo confirmarse oficialmente, pero tampoco pudieron descartarse del todo. Los días pasaron, el clima empeoró y el terreno se volvió aún más peligroso. Aún así, la búsqueda continuó. La familia de Prav viajó desde Canadá y presionó para que el operativo no se detuviera. Ellos estaban convencidos de que su hijo había logrado sobrevivir gracias a su entrenamiento militar. Tenía resistencia, sabía racionar energía y podía adaptarse al frío si encontraba refugio. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la búsqueda, no se encontraron pruebas sólidas. No había restos de comida consumida, ni ropa abandonada,
ni señales de un campamento improvisado. Tampoco se encontraron huellas que pudieran rastrearse con claridad, algo extraño tomando en cuenta que parte del terreno estaba cubierto de nieve y barro, condiciones donde las pisadas suelen quedar marcadas. La situación llegó a un punto crítico cuando, varios días después de su desaparición, los rescatistas encontraron lo que parecían ser huellas humanas en una zona remota. Pero una vez más, estas huellas terminaban abruptamente sin llevar a ningún lugar. Era como si la persona hubiera desaparecido en pleno trayecto, sin explicación lógica. Tras semanas de búsqueda, el operativo comenzó a perder fuerza. Los rescatistas estaban exhaustos, el clima no mejoraba y las probabilidades de supervivencia se reducían rápidamente. Pero la familia insistió en continuar. Incluso contrataron helicópteros privados y equipos adicionales para ampliar la zona de búsqueda. Aún así, después de un mes entero de operaciones intensivas, el caso se estancó. No se encontró el cuerpo. No se encontró evidencia clara de un accidente. No se encontró ningún rastro que pudiera explicar qué ocurrió. El caso de Pravesh Ron quedó como uno de los misterios más desconcertantes de las montañas nevadas. Un hombre joven, fuerte y entrenado desapareció sin dejar señales concretas, en un área donde cientos de personas lo buscaron intensamente. Hasta el día de hoy, ninguna teoría ha logrado explicar todos los detalles de forma convincente. Cuando las autoridades australianas asumieron oficialmente que Prab estaba desaparecido, la operación de búsqueda se convirtió en una de las más grandes organizadas hasta ese momento en el Parque Nacional de Kosciuszko. Cada día se incorporaban más equipos, helicópteros, perros rastreadores y voluntarios. Pero casi desde el inicio, la investigación estuvo marcada por contradicciones, decisiones confusas y la sensación constante de que algo no encajaba del todo. Los primeros días estuvieron centrados en las zonas cercanas al coche. Los rescatistas estaban convencidos de que Prab no debía haber caminado muy lejos, especialmente teniendo en cuenta las condiciones del terreno y el estado en el que se encontraba el vehículo cuando fue hallado. Sin embargo, cuanto más buscaban, menos sentido tenía todo. No había huellas claras, no había señales de lucha ni de caída, y tampoco había restos de comida consumida o refugios improvisados, algo habitual en casos de supervivencia prolongada. Uno de los momentos más extraños de la investigación ocurrió cuando los especialistas confirmaron que el motor del coche se había encendido después de que la desaparición fuera reportada. Este detalle abrió varias líneas de pensamiento dentro del equipo. Algunos creían que Prab había regresado al vehículo para calentarse o descansar, otros empezaron a sospechar que él nunca estuvo realmente perdido, y unos pocos consideraron la posibilidad de que alguien más hubiera encontrado el coche y lo hubiera manipulado. Pero no había pruebas sólidas de ninguna de esas hipótesis. A medida que avanzaban los días, los equipos comenzaron a ampliar el radio de búsqueda. Fue entonces cuando aparecieron los registros inquietantes de los sensores térmicos. Varios dispositivos detectaron puntos de calor que parecían corresponder con una figura humana moviéndose lentamente por zonas remotas. Cuando los equipos acudían a esos lugares, no encontraban absolutamente nada. No había huellas recientes, no había objetos, no había señales de vida. Era como si los sensores señalaran a alguien que siempre estaba un paso adelante o simplemente desaparecía cuando se intentaba verificar su posición. Para muchos, este fue uno de los elementos más perturbadores de toda la investigación. Los sensores no suelen confundirse con facilidad, y aunque pueden registrar animales grandes, los patrones de movimiento eran demasiado lentos y lineales como para corresponder a un animal. La posibilidad de que Prab hubiera sobrevivido varios días y estuviera caminando sin rumbo se volvió más fuerte, pero al mismo tiempo parecía imposible que no dejara ni una sola señal clara de su paso. Los testimonios aislados también complicaron la investigación. Algunos excursionistas afirmaron ver a un hombre solitario, aparentemente desorientado, caminando sin mochila y sin abrigo adecuado. Otros dijeron haber escuchado gritos lejanos que el viento arrastraba entre los árboles. Ninguna de estas afirmaciones pudo comprobarse, pero tampoco pudieron descartarse por completo. Se convirtieron en piezas sueltas de un rompecabezas que nadie sabía cómo encajar. La familia de Prab llegó desde Canadá y se involucró intensamente en cada decisión. Ellos estaban convencidos de que su hijo era capaz de sobrevivir en ese entorno. Su entrenamiento militar, su resistencia física y su fortaleza mental eran, según ellos, suficientes para mantenerlo con vida días enteros si encontraba alguna fuente mínima de refugio o agua. Esta insistencia llevó a los rescatistas a mantener la búsqueda más tiempo del habitual, incluso cuando las probabilidades se reducían drásticamente con cada día que pasaba.
Pero no todo fueron aciertos en la investigación. Varias críticas surgieron después. Se tardó demasiado en revisar áreas clave donde los sensores térmicos habían detectado movimiento. Algunos equipos no coordinaron bien sus esfuerzos, lo que ocasionó zonas de búsqueda repetidas y otras completamente ignoradas. Hubo fallos en la comunicación entre los distintos grupos, especialmente en áreas montañosas donde la señal era débil. Y lo más polémico, nunca se logró determinar con certeza quién encendió el motor del vehículo después de la desaparición. Todos estos errores alimentaron teorías alternativas. Algunos sugerían que Prap sufrió un accidente y cayó en una zona inaccesible. Otros creían que, en su estado de desorientación, pudo haber recorrido más distancia de la que se imaginaba inicialmente. Y un grupo más pequeño planteaba la posibilidad de que hubiera encontrado a otra persona en la montaña, alguien que podría haber intervenido en la historia de una manera que nunca llegó a descubrirse. Finalmente, tras casi un mes de búsqueda ininterrumpida, las autoridades decidieron suspender la operación oficial. No porque quisieran abandonarla, sino porque el clima había empeorado tanto que continuar sería demasiado peligroso. Aún así, la familia de Prap contrató equipos privados, helicópteros adicionales y especialistas en rastreo. Siguieron buscando durante semanas y luego durante meses. Pero el resultado fue siempre el mismo: ninguna pista clara, ninguna señal reciente, ningún objeto que aportara una explicación. La desaparición de Prap se convirtió en uno de los casos más desconcertantes registrados en las montañas nevadas. Un caso donde el protagonista parecía moverse sin ser visto, donde los sensores térmicos detectaban calor humano sin nadie presente, y donde un coche encendido de forma inexplicable añadía capas de misterio a una historia que ya era extraña desde el principio. Y a día de hoy, después de más de una década, nada se ha resuelto. Cuando se estudia el caso de Prap con calma y distancia, queda claro que no estamos ante una desaparición común. Hay varios elementos que, por sí solos, no parecen suficientes para explicar lo ocurrido, pero juntos conforman un rompecabezas complejo, lleno de contradicciones y espacios vacíos. Es en estos vacíos donde surgen las teorías que, hasta el día de hoy, intentan dar sentido a lo que pasó en las montañas nevadas. La primera teoría es la más aceptada por las autoridades: un accidente en una zona de difícil acceso. Según esta idea, Prap salió a caminar bajo estimando el clima y el terreno, sufrió una caída y quedó en un lugar donde los equipos de rescate no pudieron encontrarlo. Es posible, pero hay detalles que generan dudas, como es que los sensores térmicos detectaron puntos de calor días después. ¿Cómo se explica que no se encontraran restos, ropa, ni señales de descomposición? Y sobre todo, ¿por qué el motor del coche se encendió después de su desaparición? Esta teoría encaja solo si se ignoran los elementos más extraños del caso. La segunda teoría es la del desorientamiento extremo. Se sabe que en zonas frías y con vientos fuertes, incluso personas experimentadas pueden perder la noción del tiempo, la dirección y el propósito de sus movimientos. En este estado, algunos sobreviven varios días caminando sin rumbo, buscando calor o puntos de referencia. Esta explicación podría coincidir con los registros térmicos y los testimonios aislados de excursionistas. Sin embargo, sigue sin explicar por qué no dejó ningún rastro físico después de caminar tanto. La tercera teoría es una de las más inquietantes: la posibilidad de que hubiera una segunda persona implicada. No necesariamente de forma criminal, pero sí alguien que pudiera haber encontrado a Prap, interactuado con él o incluso manipulado su coche. El encendido posterior del vehículo ha sido uno de los puntos más discutidos en círculos de investigación. ¿Fue Prap intentando volver? ¿O fue otra persona que encontró el coche, tuvo acceso a él y lo usó para protegerse del frío? Esta teoría se fortalece cuando se considera que algunas zonas del parque son frecuentadas por cazadores, trabajadores forestales y personas que conocen atajos y caminos no documentados. Si alguien más estuvo allí, es posible que jamás se haya presentado ante las autoridades. La cuarta teoría es la más trágica pero también la más directa: hipotermia y comportamiento paradójico. Cuando el cuerpo entra en hipotermia severa, la mente comienza a fallar. Muchas víctimas se despojan de su ropa, caminan sin rumbo y pueden ocultarse en lugares completamente inesperados. Los rescatistas conocen bien este fenómeno. Pero en este caso vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿por qué no se encontró nada en un área tan extensamente registrada? Finalmente, existe la teoría que la familia de Prap ha defendido por años, que él sobrevivió varios días antes de que el frío terminara venciendo incluso a alguien entrenado como él.
La actividad térmica detectada, los testimonios, y la forma en que desapareció sin dejar rastro, han llevado a sus seres queridos a pensar que Prab luchó, avanzó, retrocedió y buscó ayuda hasta el último momento. Esta teoría es dura, emocional y profundamente humana. Pero lo cierto es que ninguna explicación resuelve todos los elementos del caso. No existe una línea de tiempo que encaje perfectamente. No existe un punto final que cierre la historia. La desaparición de Prab sigue abierta, envuelta en silencio. Y es precisamente este silencio el que hace que el caso sea tan inquietante. No hubo despedida, no hubo testigos claros, no hubo restos que dieran una respuesta. Solo un coche abandonado con el motor encendiéndose cuando no debería, sensores que detectaban a alguien que nunca estaba allí al llegar los equipos de rescate, y la certeza de que un joven fuerte, preparado y con todo por delante desapareció en un lugar donde cientos de personas lo buscaron sin descanso. Hoy, más de una década después, el expediente sigue archivado sin resolución. Las montañas continúan en su lugar, silenciosas, vastas, inmensas. Y en alguna parte de ellas, quizás, permanece escondida la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La pregunta final sigue abierta, como en todos los casos donde la incertidumbre supera las pruebas. ¿Qué pasó con Prab? ¿Fue víctima de un accidente improbable? ¿Estuvo vivo durante días sin que nadie pudiera alcanzarlo? ¿O hubo algo más, algo que nunca salió a la luz? En esta historia, cada espectador debe formar su propia conclusión. Y quizá, algún día, una pista olvidada o un descubrimiento inesperado permita resolver el misterio. Hasta entonces, la desaparición de Prab seguirá siendo uno de los casos más desconcertantes de las montañas nevadas. Un expediente que, pese al tiempo, continúa abierto.